Pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico en organizaciones inteligentes. Integrantes: Jennifer Estrada, Ángela Dorani Ramírez Aristizábal, Nidia Milena Velandia Castro. Estudiantes de tercer semestre, Ingeniería Industrial. Docente: Diego Alejandro Castro. Materia: Teoría de Sistemas, Universidad de Antioquia. Para lograr una organización inteligente es necesario que sus miembros estén aprendiendo, poniendo siempre en práctica sus potencialidades y sus capacidades para comprender la complejidad, para comprender un todo y sus partes, para analizar cada elemento, no como algo aislado, sino como algo que tiene una serie de hilos invisibles que tejen el entramado de una organización. Las organizaciones inteligentes aprenden permitiendo expandir sus posibilidades y el desarrollo del pensamiento sistémico, y su aplicación práctica en la cotidianidad de una empresa permitirá grandes alcances. Abarca una amplia y heterogénea variedad de métodos, herramientas y principios, los cuales están orientados a examinar la interrelación de fuerzas que forman parte de un proceso común. Ratifica que los mejores resultados no provienen de esfuerzos a gran escala, sino de actos pequeños y localizados. No ignora la complejidad, sino que organiza la complejidad en una exposición coherente que ilumine las causas de los problemas y el modo de remediarlos de forma duradera. Es un eje donde se encuentra un punto en el cual los actos y las intervenciones ayudarán a conducir a mejoras significativas y duraderas. Busca distinguir lo importante de lo irrelevante, las variables decisivas de las secundarias, y busca que los equipos desarrollen una comprensión compartida. Sostiene que el cambio y la comprensión de los procesos o problemas no es cuestión de roles o cargos, es un planteamiento participativo en todos los niveles de organización de una empresa. No se puede modificar el sistema ni dividir en partes sin tener en cuenta la totalidad. Requiere de la mayor cantidad de perspectivas. Da la percepción del todo estructural y no solo del acontecer. Un pensador sistémico concibe que no hay respuestas correctas. Por el contrario, percibe una gran variedad de actos posibles, los que pueden conducir a grandes o pequeños cambios. Las soluciones sistémicas requieren de tiempo, de pequeñas demoras, de análisis de la raíz del problema para poder acercar las causas. Una solución sistémica requiere de intervenciones cautelosas, desde niveles externos hasta niveles estructurales e internos. El hecho de que un proyecto sistémico encare una realidad no debe generar desespero, por el contrario, refuerza la esperanza de encontrar e ir logrando un cambio o una mejora continua. Cuando se requiere reparar el terreno o dar una comprensión sistémica de alguna situación, se puede recurrir a las siguientes herramientas: los por qué, los arquetipos, los modelos informáticos, el lenguaje narrativo para un pensamiento sistémico, el diagrama de ciclo causal, los 7 pasos para romper las trabas en las organizaciones y el análisis de ciclos o situaciones permanentes. Explorar la narración. Este es un ejercicio de investigación que busca que su organización se concentre en una situación que ha existido durante un tiempo y exige un análisis para mejorar y resolver alguna situación en particular. Se deben seguir los siguientes pasos. Primero, busque que el personal pueda hablar de esta situación. El pensamiento sistémico busca descubrir, diagnosticar, indagar los procesos que rigen los problemas para enfrentarlos y resolverlos. Segundo, elabore una teoría o hipótesis que pueda explicar por qué el sistema está generando un problema. Para esto, puede preguntar a su personal cómo contribuyen a través de los procesos, ideas, prácticas, procedimientos a crear las circunstancias que tienen hoy. Por último, elabore una gráfica o un esquema de la situación que encaminará al análisis y a las posibles propuestas para la mejora. 5 porqués. Es una estrategia que permite relatar una historia retrocediendo hasta la raíz del problema. En el primer porqué, se escoge el síntoma por donde se desee comenzar, la situación que supuestamente servirá para llegar a la raíz del problema. Los sucesivos porqués repiten el proceso para cada enunciado que haya sido figurado, preguntando ¿por qué? Y este por qué es acerca de cada uno, evitando la fijación en los hechos. La respuesta a los 5 porqués deben evitar las acusaciones individuales.
Las culpas individuales no dejan más opción que aplicar castigos, pero ello no conduce a un cambio duradero. Los 5 porqués deben evitar las respuestas anecdóticas y acusatorias. Utilice esta técnica. A medida que se registre cada respuesta, pregunte: ¿esta es la única razón? Y registre las respuestas a este cuestionamiento. Pensamiento sistémico, eslabones y ciclo. Los ciclos son una imagen o gráfico que cuentan una realidad que se genera a partir de unas variables para analizar. Este puede trazar flechas, que a su vez son considerados eslabones, y estos representan la influencia sobre otros elementos, y a su vez revelan ciclos que se repiten una y otra vez, mejorando o empeorando la situación. Ciclos. Los vínculos no existen aisladamente, siempre comprenden un círculo de causalidad, un ciclo de retroalimentación, donde cada vez la causa y el efecto van recibiendo y ejerciendo influencias, de modo que cada efecto, tarde o temprano, regresa a su origen. Es importante saber cómo analizar una situación desde un ciclo. Primero, elija cualquier elemento que representa la situación a analizar. Segundo, describa las repercusiones o los efectos de esta situación. Tercero, utilice frases que puedan revelar una interacción causal entre estas. Círculos de causalidad. La realidad se encuentra conformada por círculos de conexión entre variables y no por líneas rectas como anteriormente había pensado el hombre. De ahí la dificultad para pensar en este tipo de relaciones que generan conexiones, puesto que hasta nuestro lenguaje se encuentra conformado por líneas rectas. Un ejemplo claro es inflar un globo. El lenguaje dice que es algo simple, sin embargo, realmente es un sistema. Arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Los arquetipos son herramientas accesibles que permiten construir hipótesis creíbles y coherentes acerca de las fuerzas que operan en los sistemas. Los arquetipos constituyen un vehículo natural para verificar y clarificar modelos mentales acerca de estos sistemas. A medida que asimilamos los arquetipos, pasan a formar parte de nuestro repertorio de diagnóstico. Para ello podemos aplicar estos arquetipos: ciclo reforzador, ciclo compensador, soluciones contraproducentes, límites de crecimiento, desplazamiento de la carga, tragedia del terreno común y el último, adversarios. De acuerdo a la situación que pueda presentarse, usted debe elegir un arquetipo. Y para hacer esta elección, primero debe someter el problema a las etapas del pensamiento sistémico. Segundo, analizar el problema. Para esto, debe hacer una lista de todas las variables que considere importante. Luego, escoger la más relevante y trazar la pauta de conducta que le corresponde a través del tiempo. De las variables que usted seleccionó como importantes, ¿cuáles parecen estar asociadas? Dibuje vínculos que expresen las relaciones causales que usted ve. Tercero, para optar por un arquetipo, para escoger los arquetipos adecuados, hágase las siguientes preguntas. ¿Cuál es la meta del sistema? ¿De qué es capaz el sistema? ¿A dónde va el sistema? ¿Qué debería cambiar? ¿Qué arquetipo elegir? Un arquetipo ayuda a encontrar la conducta que puede sintetizar el sistema que se quiere analizar. Existe el ciclo reforzador. Este es una variable que se acelera hacia arriba o abajo con un crecimiento exponencial. Proceso reforzador. Es un proceso de entrada y salida, caracterizado por un crecimiento acelerado o un decrecimiento acelerado. Se representa en los arquetipos con el siguiente diagrama. Otro ejemplo de eso es efecto bola de nieve. Segundo, proceso compensador. Es un proceso de entrada y salida, caracterizado por buscar la estabilidad, el equilibrio. Se representa en los arquetipos en el siguiente diagrama. Las demoras. En los ciclos aparecen las demoras, que son representadas por un par de líneas paralelas entre las líneas del ciclo, o un reloj de arena como recordatorio del transcurso del tiempo. Este elemento debe contemplarse, ya que la demora ejerce una gran influencia en un sistema.
Soluciones contraproducentes. Cuando la variable desciende, el problema mejora y se deteriora el problema. En las soluciones son contraproducentes, es decir, la decisión que se tome implica consecuencias de largo y corto alcance. Las soluciones rápidas pueden dar consecuencias negativas, pero la inacción resulta inquietante y puede acumular los problemas. Ciclo compensador. En existe un movimiento hacia el objetivo sin demora o con una oscilación, girando en torno a un objetivo único, es decir, con demora. Límites del crecimiento. En se muestra que hay crecimiento, nivelación o declinación. A veces el movimiento es intenso. Este arquetipo ayuda a ver cómo varía con el tiempo el equilibrio entre los elementos. A veces predomina el crecimiento, otras veces el límite, y esto nos muestra que se superan las restricciones y puede agravar el efecto. Es recomendable cuidar las primeras fases porque es allí donde se tiene el tiempo para maniobrar e invertir recursos y hacer las modificaciones. Desplazamiento de la carga. Cuando coexisten tres patrones, la solución inmediata se fortalece. Los esfuerzos para resolver la raíz la debilitan. El síntoma del problema mejora y se deteriora. Aquí es posible encontrar que se elimine el síntoma y se desvía la atención de lo fundamental. Es importante analizar cuándo oscila en el ascenso o el descenso. Se recomienda no caer en las soluciones únicas. Es necesario enfocar no una, sino varias soluciones y enfocarse a un aspecto distinto del problema, que a su vez será la suma de soluciones y por ende a la solución del problema de raíz. Adversarios accidentales. El desempeño de cada parte declina o permanece parejo. Abajo la rivalidad crece con el tiempo. Para este arquetipo es necesario respaldarse recíprocamente, crear socios que puedan solucionar las situaciones. Aquí debe comprender la necesidad de colaborar y crear una sociedad en la que mutuamente se ayuden a lograr las metas, sin sacrificar la estabilidad de las organizaciones. Tragedia del terreno común. La actividad total crece, pero las ganancias descienden. Esta nos indica que el problema no se puede resolver de forma individual al margen de los demás, sean consumidores o competidores. Para esta situación hay que realizar intervenciones colectivas, teniendo en cuenta quién o qué puede intervenir para mejorar la situación. Conclusiones para estos arquetipos. Los arquetipos son considerados diagramas que ayudan a catalogar las conductas más comunes, ayudan a construir hipótesis acerca de las fuerzas que pueden operar en los sistemas, ayudan a clarificar los modelos mentales acerca de los sistemas existentes, ayudan a abordar los detalles, ayudan a crear un repertorio para diagnosticar las situaciones existentes. Otra de las herramientas se dan en 7 pasos para mejorar y romper las trabas en las organizaciones. Primero, hay que identificar el síntoma original. Segundo, describir todas las soluciones rápidas que se sugieran. Tercero, identificar efectos indeseables, incluidos los efectos sobre los demás. Cuarto, identificar soluciones fundamentales. Quinto, escribir los efectos laterales, adictivos de las soluciones rápidas. Sexto, encontrar interconexiones para los ciclos fundamentales. Y por último, séptimo, identificar las medidas efectivas. Modelos informáticos. La modelación es una herramienta valiosa de indagación, pues permite verificar las hipótesis antes de aplicarlas y nos brinda la base para laboratorios de aprendizaje que sirven como entornos transformadores para una organización. En la práctica se usan modelos para mostrar cómo las estructuras sistémicas generan pautas de conducta, verificar si una estructura conduce al desempeño que se observó en el número real, explorar cómo cambiará la conducta cuando se alteren diversos aspectos de la estructura, revelar puntos de abordaje que de otra manera se pasarían por alto, inducir a los equipos a sumirse más profundamente en el aprendizaje de sistemas y permitirles experimentar con las consecuencias de su pensamiento. Lo que realmente debemos aprender de la modelación de sistemas es a representar fielmente la realidad actual, verificando continuamente nuestras premisas hasta que el modelo informático refleje nuestra mejor comprensión y se comporte en forma aceptable. Diagramas de ciclo causal.
Usan el mismo idioma que los arquetipos, vínculos causales entre un elemento y otro, pero la estructura es más flexible. Además, muestra la relación entre cada par de conceptos. El proceso de diagramación de ciclos causales incluirán estos pasos. Seleccione un problema y recoja datos sobre él. Identifique variables claves. Siga la conducta de esas variables claves a lo largo del tiempo. Consigne los vínculos causales entre las variables claves, identificando las relaciones más significativas. Identifique los ciclos de retroalimentación reforzadora y compensadora implícitos en el mapa. Formule hipótesis para relacionar la estructura del mapa con la dinámica del problema que ha identificado. Verifique esta hipótesis mediante acopio de datos, modelación y otros medios. Estas fueron algunas de las herramientas más relevantes frente al pensamiento sistémico.